Esa misma noche fue cuando me pasó lo paranormal. Ve que yo sueño que estaba haciendo como un ritual de sistema. Este video lo realizamos con el fin de entretener a una audiencia. Nuestra parte es con contenido explícito, el cual puede afectar a cierto tipo de público, por lo cual recomendamos discreción. La veracidad y credibilidad del mismo queda de parte del espectador. Saatlerce hazretleri yenir. Yemişimde ilk mutsu etrafını bilmez. Yeşilini hepsine kalbimizi şeyler. Sürekli işte dünyanın yürüyüşten hangi talebiyle yürüyüşten İfademi Esa misma noche fue cuando me pasó lo paranormal, que fue que me entró como un calor, un frío, digo, pues. Empecé a sentir mucho frío y me estaba temblando y no podía hablar. ¿Y tu hermano ya lo había visto entonces? Nunca. ¿Y Luego tú? le conté a una persona y ella me dijo que era como un vínculo que mi hermano y yo tenemos, pues. Haz de cuenta que como yo veo la muerte por la mujer la mujer de mi hermano adora la muerte y a él le pasan cosas, pues haz de cuenta que así mi hermano conmigo. Cuando algo me está pasando es como un vínculo que tenemos nosotros dos, que somos hermanos. Ujú. Eso está bien interesante. Sí, porque me dice, así como tú no sueñas a él, y sueñas a la muerte, y sueñas que, por ejemplo, ve que yo sueño que estaba haciendo como un ritual, o que mi hermano está con un círculo de fuego, es porque tenemos como un lazo muy fuerte. Y es un vínculo que hace que lo que espiritual, así, cosas espirituales que a él le están pasando, yo las vea. Y cosas que a mí me pasan así como espirituales, que me están pasando a mí, y las veo. Y sí, él lo veía. Nada más lo veía, no me hace nada. Pues, ¿Y desde cuándo se dieron cuenta que los dos? desde esa vez, desde la pena, desde el hombre del sombrero negro. Yo, por eso le dije a mi hermano, por eso lo ves, porque pues no es por ti. O sea, porque yo no veo la muerte, sí me da miedo. Pero pues yo sé que me veo, pero no es por mí. Y entonces yo le dije a mi hermano, no le tengas miedo, porque no es por ti, es a mí. O sea, me están haciendo a mí. Y yo siento todo, pero yo siento que todo eso fue por mi pareja. Entonces estaba muy molesto porque de la nada me dejó. Y luego como que un día se levantó y al haber dicho, qué aburrido, y si la busco. Y pues pensó que iba a regresar o así. Entonces yo no, pues lo rechacé. Y se dio cuenta que yo ya tenía otra pareja. Y estaba como... yo siento que eso intención. Estaba muy molesto por el rechazo. Bueno, afecta nada más, o sea, no puede dejar en paz. Eran como las 8:30 de la noche. Y estaba en casa de mi abuela, entonces fui a buscar a mi mamá a mi casa. La fui a buscar porque pues no la encontraba. y llegué y en el patio pues, yo le hablé, le grité, mami, porque pues yo no quería pasar, yo realmente quería ir por chicharrones. Y le dije, mami, es que te ando buscando, tiene rato. Y entonces ella me respondió de dentro de la casa, hasta la escuché porque estaba al pie de su cuarto. Y me dijo, es que me vine a acostar, hija, pásale. Y cierra la puerta. ¿Quién es él? Ella me contestó. Ella me dijo, pásale y cierra la puerta. Ah, que pasaras y que la cerraras. Sí. Ah, ok. Entonces yo, pues me metí, ¿no? Pues estaba mi mamá. Pues con toda la confianza del mundo, con mi mamá y pues a mi casa. Y entré y cerré la puerta. Y en la cocina pues no había nadie. Entonces pues yo tranquila me fui al cuarto. Y ya vi que no había nadie. Y empecé a buscar y no había nadie en la casa. Nadie, absolutamente nadie en la casa. ¿Y no volviste a preguntar o a hablar? Hablé y nadie me contestó nada. Y fue en ese momento donde me entró como mucho frío. Y me quedé literal como a 2 metros de la puerta. ¿Y era de día o era de noche? Eran como las 8:30. De la noche. Y ya, pues ahí me quedé fría. Y yo sentía que lo peor que pueden hacer es darle la espalda. Porque siempre he dicho, no, pues si escuchas algo no le des la espalda. Y yo fui lo que hice. Le di la espalda. O sea, el sonido sonó hacia el fondo de la casa. Así hacia el fondo yo le di la espalda y me quedé frente a la puerta.
quedé frente a la puerta y haz de cuenta que toda la casa, pues a mi espalda. Y yo nada más frente a la puerta. Entonces, pues yo ni para atrás ni para adelante porque yo no me podía mover. Y no podía levantar las manos para abrir la puerta. O sea, sentías como pesadez. ¿O te sentías Sí, como como pesadez en el cuerpo y empecé a temblar y empecé a sentir como mucho frío, como si hubiera hecho mucho, mucho frío. O sea, no se le sentía corriente de aire, sino No, que solo se sentía frío. frío. Y pues yo hasta se me bajó la presión, pues estaba embarazada. Pero sí estaba muy asustada y algo, pues como se me medio pasó, traté de tranquilizarme y abrí la puerta y la dejé abierta y salí corriendo. Pues ya, cuando estaba en la calle, pues ya que me di cuenta de que pues había sido pues a un susto, Sí. pues ya empecé a llorar y fui a casa de la vecina. Y ahí estaba mi mamá y le dije, mami, yo llegué llorando y llegué bien pálido. Y me sentaron en una silla y le dije, mami, es que tiene rato que te estoy buscando donde estaba. Y me dice, pues tiene como 3 horas que estoy aquí. Y le contaste. Y yo le dije, pero ¿cómo si me acaban de contestar? Y ella me dijo, no, hija, pues yo no sé. Yo no quería entrar esa noche, no llegué a la casa. O sea, Dormí era su con- voz, tal cual. Era su voz. Pues me dijo, tiene rato que estoy aquí en la casa. Y me dijo, todavía entra y cierra la puerta. Y pues yo fue lo que hice. Dije, pues a lo mejor se siente mal o algo porque pues se vino a acostar. Claro. Y eso pues sí fue una experiencia de que estoy 100% segura que no estaba dormida. Y fue la primera vez, nunca te había pasado algo así. No, así no. Así de que escuchara la voz de mi familia, así mi mamá, no. Pero sí, otras veces despierto así. Por ejemplo, cuando estaba pequeña. Ajá. No estaba tan pequeña porque yo recuerdo. Estábamos todos en el patio y era como ya estaba cayendo la noche. Y empezaron pues, a sonar los pajaritos y las gallinas que se iban a acostar ya. Sí. Y todos estaban platicando y hicieron como una rueda de señoras en el patio. En el patio de la casa, sí. Pero encima de esa casa había como un árbol de tamarindo y había uno de mango, que se encontraba el árbol con el otro árbol. Ajá. Entonces sí recuerdo que esa vez yo me quedé viendo hacia el cielo y yo estaba más pequeña, tenía como unos 12 años. 12 años, sí. Y me quedé viendo hacia donde se unían los dos árboles. Sí. Y yo no sabía si era un animal porque yo solo vi la mano. Y muchos, cuando yo en ese momento pegué el grito, pues las señoras se asustaron y mi mamá, pues con más razón. Y yo dije, es que vi la mano y pues muchos dicen, no, pues la mano. ¿En dónde lo viste? ¿Cómo? En la unión de los árboles, Ajá. como que una mano se asomó. Así como entre las ramas. Pero era una mano muy como negra. Sí. Pero es que parecía como si tuviera mucho pelo, pero no se veía peludo, así como un peluche. Era toda negra. Sí, era muy negra. Y tenía como, o sea, sí Las tenía uñas. pelo, Ajá. pero se le podían ver como arrugas en la mano, muchas arrugas, como la piel muy seca y arruga, así como muy áspera. Y sí, sus uñas bien largas. Y entonces yo pegué el grito, lloré y salí corriendo y todas atrás de mí. Pero ¿Qué no, me va a no, pasar? no lo habían visto nada más. Nada más yo lo vi. Se espantaron porque como me vieron, yo salí corriendo. Como loca, yo cerré mis ojos y mi mamá y la señora me agarraban y yo no quería que me tocaran porque yo sentía que la estaba viendo y todavía. Y yo decía que no me tocaran, entonces pues como no sabían qué me pasaba, pues todas se espantaron. Mi mamá estaba bien asustada, pero yo después cuando pues ya me lograron tranquilizarme, ya fue que les conté que había visto eso. Ya pues dijeron, no, pues la mano peluda. ¿Y qué hicieron después? No, pues yo me fui a mi casa, pero no podía dormir varias noches. No porque la siguiera viendo, sino por el mismo miedo, pero de ahí en la casa ya van 2 veces que se aparecía eso, porque cuando estaba todavía más pequeña, pues mi papá andaba con mujeres muy cochinas. Y entonces fue un periodo como de 5 meses
que no dormíamos con las luces prendidas. Y de que mi hermano y mi mamá no descansaban en las noches porque los asustaba. O sea, la casa se sentía, cuando entrábamos a la casa se sentía triste, se sentía un frío, como que se te erizaba la piel cuando entrábamos a la casa. Y cuando caía la noche, Sí. era como un martirio. ¿Por Era qué? porque era como mucha tristeza. Porque ya sabíamos que no nos dejaban dormir. Se sentía un ambiente pesado. Sí. Y porque ya sabíamos lo que nos tocaba cada noche. Y yo casi nunca, o sea, sí dormía, pero los que veían más eran mi hermano y mi mamá. Porque, por ejemplo, esa te fijo de la mano peluda. Yo siempre he dormido en el rincón. Mi hermano dormía en medio, sí teníamos más camas, pero por el mismo miedo, pues así dormíamos. Sí. Entonces mi hermano en medio y mi mamá en la orilla. Por eso hasta el día de hoy yo jamás dormía en la orilla de la cama. Porque esa noche mi mamá durmió en la orilla y le dio la espalda, pues no hacia nosotros, sino hacia, o sea, A la orilla de la cama. ajá, le dio la espalda al cuarto, pues. Sí. Entonces, pues nos dormimos. Debe haber sido como la 1:30 de la mañana. Mi mamá pegó el grito. Y yo escuché que mi mamá gritaba. Y esa noche sí estaba la luz apagada. Porque sentí una mano muy pesada Sí. en la cabeza. ¿Cómo es? Y dice que la mano estaba peluda y raspaba. Peluda, pero que a la vez le raspaba. Pues le aplastaba. Le aplastó la cabeza Le tocó eso. y fue cuando la sintió, pero ella no pudo hablar. Se quedó muda. Y esa mano le recorrió todo el cuerpo hasta la punta del pie. ¿Cómo crees? Hasta la punta del pie. Y cuando le tocó la punta del pie, escuchó como una carcajada de un hombre, pero bien tenebroso. Se escuchó la carcajada. Y fue cuando mi mamá pegó el grito, pero yo entre sueños recuerdo como la voz del hombre. Era una voz como muy gruesa. Pero en realidad lo que me despertó a mi mamá fue el grito de mi mamá. Y se levantó rápido, prendió la luz y todo. Y esa fue las 2 veces que hemos coincidido con esa mano. Entonces seguramente era por algo, ¿no? Porque nada más ustedes dos te habían visto. Sí, y después de eso, pues esa era una noche, y te digo que eran todas las noches. Por ejemplo, la casa donde nosotros vivíamos era de palma. No era de lámina ni de materiales. Digamos que lo del techo No, era, el techo era eran palmas. Entonces, yo no creía en las brujas. Yo pensaba que en las brujas, pues eran como las cuentan en las caricaturas. Pero sí, realmente sí existen las brujas. Y se escucha como un remolino, así como cada aletazo que da en el aire, que es mucha fuerza. Entonces yo me acuerdo que la bruja se paraba en la esquina de mi casa. Sí. En la esquina de mi casa se paraba. ¿Pero qué era o qué se paraba en la esquina? Es que primero se sentía que la casa vibraba. O sea, cuando eso se paraba, la casa vibraba. Sentía O sea, como muy pesado. no, es que en realidad vibraba hasta el piso como si sintieras como un temblor, una vibración. Sí. Así vibraba hasta el piso, la cama vibraba, todo vibraba. Y como era madera, se escuchaba que la madera vibraba cuando eso se paraba en la punta de la casa. Se escuchaba el aleteo de que iba llegando. Y se No, paraba. nada más se escuchaba la vibración y se sentía, y ya sabíamos que se había parado. Y era de, no todas las noches, pero iba seguido. Pero un día mi mamá sí se cansó pues de eso, porque a veces como que el mismo cansancio, el mismo de tanto sufrir y eso te da como valor y fuerza para Sí. enfrentar lo que estás viviendo. Sí. Entonces mi mamá salió y no nos dejó, pues uno por niño, por curiosidad, no nos dejó salir. Pero nos asomamos por la ventana mi hermano y yo. Y yo me acuerdo que mi mamá le gritaba cosas y ella se carcajeaba. Y literal es la voz de una mujer, Se veía como mujer. como una mujer, pero es una carcajada muy larga y te eriza la piel. Y muy fuerte. Y entonces lo escuchamos, pero queríamos ver. Y nos quedamos mi hermano y yo en la ventana. Y fue cuando se empezó a escuchar el aleteo, porque se iba. Sí. Y a lo lejos vimos
cuando ya, porque iba alto, o sea, en un momento ya iba más alto. Sí. Es como si fuera un guajolote, pero mucho más grande, como 5 veces más grande que un guajolote normal. Hasta se Más echaba grande. pesado, ¿no? Cuando le Sí, es más grande. Y no tiene cuerpo ni figura de humano. Es un animal, literal, es un animal que habla. Y es muy grande. ¿Y de qué color se alcanzaba a ver o no se veía muy Se oscuro? veía como si fuera un pájaro negro. Pues como si fuera un guajolote así con alas y todo así, un pájaro así, Sí. pero negro, se veía entre los mismos árboles. Y se seguía escuchando como su aleteo iba subiendo a... Esa fue la primera vez que vieron eso. Esa fue la primera vez que vimos a las brujas. Y pues te digo que fueron muchos meses los que pues no dormíamos. No dormíamos bien, no descansábamos. Y era algo de que todas las noches, si no era el sueño, eran despiertos o era la bruja. Pero, por ejemplo, una noche mi hermano estaba despierto. Y me estaba quedando dormida, pero empecé a escuchar que mi hermano lloraba y temblaba, pero boca arriba. O sea, sus ojos abiertos, pero no podía moverse. Y yo dije, algo está bien, otra vez, algo ve. Fue para que estaba soñando. Sí, pero estaba con sus ojos abiertos, entonces yo lo empecé a mover, pero él sí se movía, pero no podía hablar del mismo miedo. Y entonces yo le grité para que mi mamá prendiera la luz, porque pues yo sabía que mi hermano pues estaba viendo algo que yo no podía ver. Sí. Ya cuando mi mamá prendió la luz, ya mi hermano lo abrazamos y ya se pudo mover y fue que nos contó y que en la esquina de la cama estaba un caballo negro con un señor arriba. Y yo le dije, ¿tenía sombrero o no tenía cabeza? Porque dije, pues es el hombre sin cabeza, el famoso hombre sin cabeza. Pero me dijo que no traía sombrero y que sí tenía cabeza, pero era un hombre que montaba un caballo negro. Y me decía que el caballo tenía, o sea, tenía como, no tenía sus ojos normales, sino que tenía como si fuera la llama, como una llamita, como si fuera una lumbrecita de una vela, así, pero más grande, tenía en sus ojos. Y el señor se le quedaba viendo, pero él no podía verle la cara, sino que era como una sombra. Una sombra. Y esa fue esa vez. El otro día, me acuerdo, porque esas 2 noches fueron seguidas, que fue mi hermano, y al otro día otra vez mi hermano, se levanta mi mamá al baño y apaga la luz, porque ya era como las 4 de la mañana y todo estaba tranquilo, y bueno, pues apagó mi mamá la luz. Y nada más apaga mi mamá la luz, y empieza mi hermano a ver en el espejo una mujer vestida de blanco. En un espejo largo empieza a ver. ¿Se ve como el reflejo o parada ahí? Parada frente al espejo. Parada frente al espejo. Y una mujer muy pálida estaba ahí, vestida de blanco ahí. Y ya pasó eso y mi hermano fue la misma historia, lloró, se paró, prendió la luz y así. Y ahí nos quedamos hasta que amaneció. Dormimos más de día que de noche. Al otro día se enferma mi mamá, yo creo que de tanto preocuparse y de tanto desvelo y tantas noches se enferma mi mamá. No, descansado. Y le dio mucha temperatura. Nada más así de la nada le dio mucha temperatura. Y ve hacia el techo y vio, ahí estaba es que hay como una viga en la casa, porque como era o sea, la casa, mi casa no es así. Es como si fuera un techo en triángulo. Ah, de 2 aguas que le dicen. Ándale, de 2 aguas. Ahí en la viga empezó a ver mi mamá que iba saliendo un niño chiquito. Y atrás de ese niño otro y otro. Y al final venía un hombre. Y cuando lo vi, o sea, vestido de negro lo vio. Sí. Pero le daba la espalda. Y traía como si fuera como un gorro o algo que le cubría la cabeza. No se le veía el cabello. Sí. Pero ella los veía todos de espalda. Pero en una se voltea el hombre. Y era pues literal la muerte. O sea, el hueso pues. Sus huesos Sí, eran como un cráneo, ¿no? era la muerte. Así como tal, pues era ella. Y pues mi mamá pura temperatura, y hasta la noche solito se le quitó. Y no como nada, güey. Nada. Eso fue lo que pasó ese día. Y después de eso, era de todas las noches, pesadillas y eso y el otro. También una vez me dio mucha temperatura. Mucha temperatura y de la nada igual, así como mi mamá, de la nada.
mucha temperatura, pero mucha, y era mucha fiebre. Recuerdo que ese día era tanta mi fiebre y que yo disvariaba, y yo vi a un señor muy hermoso esa noche, que estaba como en un pozo, y yo ya estaba como muy débil, y yo vi que me dio agua Del pozo. del pozo, me dio en un vasito, porque yo sentía que me moría nada más era una fiebre que me mataba y temblaba de la fiebre. Y vi un señor que me dio agua, y yo me acuerdo que yo tomé esa agua, y fue como, desperté, me acuerdo que desperté, y se me empezó a bajar y a bajar la temperatura sin medicamento ni nada. Y esa noche, el otro día, sale mi mamá como a las 6 de la mañana, creo que iba a comprar masa para hacernos de comer. Pasa una vieja de las que trae, familia de las que trae a mi papá, era tía de la señora, y le dice, ¿cómo amaneció tu hija en la temperatura? Y le empezó a reír. ¿Cómo amaneció? Ya se le quitó a tu hija. Hasta ya se le quitó a tu hija la temperatura. ¿Y ella cómo sabía? La señora era una señora normal. No, pero ¿cómo sabía que tenías temperatura? Pues ahí es donde está el asunto. Que te digo que esas señoras son muy cochinas. Y son muy porquería. Entonces pasó riéndose todavía. Entonces, pues nosotros, obviamente ahí fue donde dijimos, fueron ellas. O sea que también lo que nos estábamos enfermando era cosa de que eran de ellas, porque ¿cómo lo vas a ver? Era imposible que lo supieran. Mi mamá en ese tiempo no tenía ni siquiera un teléfono. No teníamos teléfono. A puro ahí teníamos una tele que jalaba como 2 canales. Entonces pasó preguntándole y riéndose que si se me había quitado la temperatura.